Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. En la España del Alto Medievo, y estamos en nuestro espacio ya de crónica histórica, en la Gesta de España, hay un episodio muy conocido que al menos por referencia nuestros oyentes, incluso los más jóvenes, tienen que haber oído mencionar, incluso los que padecen la LOGSE y la LOE. La batalla de Roncesvalles en el Pirineo navarro, donde quedó aniquilada la retaguardia de Carlomagno. Fue un suceso de gran trascendencia, pero resulta que hay grandes enigmas sobre esta batalla. Efectivamente, sí, porque hombre, hay una versión, digamos, vamos a ver, las preguntas son: ¿cuándo se libró exactamente? Bueno, pues hay dos versiones. ¿Dónde se libró? Bueno, pues hay dos versiones. ¿Quién la ganó? Sobre esto hay muchas más de dos versiones, ¿no? Madre mía, claro, o sea, no sabemos nada. Hombre, sabemos bastantes cosas. Lo que pasa es que hay dos fuentes épicas contrapuestas. Hay una francesa y otra española. Durante mucho tiempo se ha tratado de hacerlas coincidir, de ajustarlas, de concordarlas. No. Y mucho menos todavía encajan con los datos que arroja la investigación histórica. Al final, la historia moderna ha terminado construyendo una versión propia, no épica ni literaria, sino, digamos, historiográfica, pero hay razones para pensar que también esta versión histórica merece ser revisada. Así que a fecha de hoy, la batalla de Roncesvalles sigue envuelta en buena parte en un misterio, y vamos a explicar por qué. Vamos a ponernos en contexto. Lo primero, estamos a finales del siglo VIII. El impulso conquistador de los moros ha encontrado un freno en las montañas cantábricas. Y las cosas han ido de otra manera en el noreste. En el valle medio del Ebro gobernaba un conde hispano-godo, Casio, que ante la amenaza opta por convertirse al Islam y someterse al califa para mantener el poder. Y así nació la dinastía de los Banu Qasi. De ahí viene Qasi, de Casio viene ese Banu Qasi. Claro, ¿qué pasa? Pues que pasa que con la parte, digamos, cristiana del Pirineo Oriental convertida al Islam, los moros se encuentran en el camino expedito hacia Francia, ¿no? Invaden Francia, como sabemos, pasan el Pirineo, pero son derrotados en Poitiers, que se escribe Poitiers, por Carlos Martel. Es importante decir esto. 732. Escarmentados de la aventura, los moros vuelven a esta parte del Pirineo, consolidan sus posiciones al pie del Pirineo español, pero los francos también, que son la gente que estaba en Francia, esos francos, sacan también las consecuencias oportunas. Y lo que se proponen es establecer un cordón protector en el Pirineo. ¿Cómo? Pues empiezan a apoyar a los cristianos rebeldes de las montañas y así nace la Marca Hispánica, que es una cadena de condados que va desde Navarra hasta Barcelona. Bueno, pues de todos estos condados van a nacer tiempo después los reinos de Navarra y de Aragón. En el momento que nos ocupa, finales del siglo VIII, aún no hay reinos españoles en el Pirineo. La única monarquía cristiana es la de Asturias, nacida de la resistencia de Pelayo. El rey es Alfonso II el Casto, noveno de este reino, hijo del asturiano Fruela y de la dama vasca Doña Munia. Es un gran rey. Sus dominios se extienden desde Galicia a Álava y llegarán hasta Lisboa. Y desde Oviedo, su capital, se proclamará emperador de toda España. Efectivamente, bueno, Alfonso II el Casto intercambió embajadores con Carlomagno. En su tiempo se descubrió la tumba del apóstol Santiago. Era un personaje de primera, un gran rey. En el otro lado del frente, el poder musulmán estaba pues conociendo una nueva, quizá la primera de las grandes fragmentaciones que iba a conocer permanentemente desde entonces, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que los emires de los territorios del norte, muy probablemente hispanogodos islamizados, se rebelan contra el poder del califa omeya de Córdoba. Se rebelan y un punto clave de esta rebelión es Zaragoza. Esa es la circunstancia en la que Carlomagno, el emperador carolingio, que está asentando esa marca hispánica de la que antes hablaba, esa cadena de condados que le sirven de protección, decide adentrarse en territorio español. En una de estas expediciones de Carlomagno va a tener lugar la batalla de Roncesvalles, y aquí es donde comienzan los enigmas. Uno de los más antiguos cantares de gesta europeos es la francesa canción de Roldán, Les Chansons de Roland, que cuenta precisamente la derrota de los carolingios en el paso de Roncesvalles.
Eso es. El Cantar lo cuenta del siguiente modo. Tras 7 años de guerra, Carlomagno, que ya es un anciano, ha conquistado España a los moros. Eso dice el Cantar, no digo que pasará. Solo Zaragoza permanecía rebelde bajo un rey moro al que el Cantar llama Marsilio. Marsilio hace una oferta de paz a los francos y Roldán, sobrino de Carlomagno, desconfía, no se fía de los moros y dice, bueno, que vaya un embajador que se iba a llamar Ganelón. Pero este Ganelón dice, amigo, a mí Roldán me quiere liar, me va a mandar aquí porque quiere que me maten. Pues se va a enterar. ¿Qué hace Ganelón? Se venga. Entonces Ganelón, el que va como embajador de Carlomagno a propuesta de Roldán, azuza a los moros contra los francos y al mismo tiempo se las arregla para que Carlomagno confíe la retaguardia de las tropas a este Roldán. Esto es lo que el Cantar cuenta. Y entonces, según el Cantar, los sarracenos, avisados por Ganelón, tienden una emboscada a Roldán y nada menos que 400.000 moros se abalanzan sobre los francos en el paso de Roncesvalles. Tras la terrible batalla, Roldán encuentra la muerte. Mira cómo lo cuenta el Cantar de Roldán. Recostado bajo un pino está el conde Roldán, vuelto hacia España su rostro. Muchas cosas le vienen a la memoria, mas no quiere echarse a sí mismo en olvido. Golpea su pecho e invoca la gracia de Dios. A Dios ha ofrecido su guante derecho. En su mano lo ha recibido San Gabriel. Sobre el brazo reclina la cabeza, juntas las manos. Ha llegado a su fin. Dios le envía su ángel querubín y San Miguel del Peligro, y con ellos está San Gabriel. Al paraíso se remontan llevando el alma del conde. Ha muerto Roldán. Dios ha recibido su alma en los cielos. El emperador llega a Roncesvalles. No hay ruta, ni sendero, ni un palmo, ni un pie de terreno libre donde no yazca un franco o un infiel. Sabemos que la canción de Roldán es una versión legendaria de un hecho real. Por tanto, los sucesos que presenta quedan deformados en perjuicio de la historia y en beneficio de la épica. Eso es, nunca hubo 400.000 sarracenos en el paso de Roncesvalles. No eran tantos ni probablemente eran tan pocos sarracenos. Incluso es dudoso que el episodio ocurriera exactamente en Roncesvalles. Según los estudios posteriores, esta batalla habría tenido lugar en el año 778. Lo que pasa es que, claro, el Cantar presenta a Carlomagno como un anciano de barba blanca, pero en aquel momento el emperador Carlomagno tenía unos 30 años, no podía ser un anciano de barba blanca. Tampoco tenía ningún sobrino que se llamara Roldán. Hay muchas incongruencias. Luego vamos a ver por qué. Mientras la épica francesa construía su leyenda, la española hacía lo propio. Al calor de Roncesvalles aparecía en nuestras tierras otro cantar con su propio héroe, Bernardo del Carpio, a quien se atribuye la victoria sobre Roldán. Este cantar de Bernardo del Carpio se ha perdido, pero sabemos que existió por numerosas referencias documentales y porque el personaje pasó a multitud de romances. Efectivamente, y no es solo literatura, hay que decir que todas las crónicas y anales cuentan la misma historia. Lo que pasa es que la tradición española lo cuenta en un contexto completamente distinto. Alfonso X el Sabio lo explicaba así. Andados 27 años del reinado del rey don Alfonso el Casto, pues que vio que era viejo y de muchos días, envió recado a Carlos, emperador de los romanos y de los alemanes, y rey de los franceses, y le explicó que no tenía hijos, y que si Carlos quisiese venir a ayudarle contra los moros, para él sería en herencia el reino. Otro culebrón importante, es decir, aquí de lo que se trata es de lo siguiente. Alfonso II el Casto no tiene descendencia. Tiene un posible heredero que es Bernardo del Carpio. Bernardo es su sobrino, es hijo de su hermana Jimena,
y de su amor ilegítimo con el conde de Saldaña. Claro, como es ilegítimo, no puede ser heredero. Entonces lo que hace el rey es encerrar en un convento a Jimena, en una mazmorra al conde de Saldaña, y a Bernardo quedárselo bajo tutela sin decirle jamás quién es. Hasta que un día Bernardo se entera de que es hijo ilegítimo de la hermana del rey, por tanto él es nieto del rey, tiene sangre real, y además se entera de que este tío que el rey Alfonso ha metido a su padre en la cárcel. Bueno, se agarra un cabrón importante, ¿y qué hace? Bueno, eso es lo que está pasando cuando en ese momento Alfonso II pide ayuda a Carlomagno para que le ayude contra los moros. Claro, un montón de nobles asturianos le ven venir y dicen, bueno, si viene aquí el emperador, se acabaron nuestros privilegios como nobles del reino de Asturias, que recordemos era un reino muy importante ya. ¿Qué hacen? Pues se rebelan y pactan una alianza contra los carolingios. No están solos, porque ni los vascones ni los moros del norte quieren a Carlomagno aquí, evidentemente, y al frente de esa coalición ponen a Bernardo del Carpio, que además tiene sangre real. Bueno, en ese contexto, las tropas de los rebeldes, con Bernardo del Carpio al frente, sorprenden a los carolingios en Roncesvalles, cuando entran en Francia. Allí Bernardo derrota a Roldán, sobrino de Carlomagno, y a los 12 pares de Francia, que eran los 12 grandes caballeros del reino. Bernardo obtiene la espada Durandarte, que era la espada de Roldán, y a partir de ese momento Durandarte acompañará a Bernardo, en sus innumerables hazañas. La historia de Bernardo nunca fue tenida por legendaria, sino más bien por histórica. Multitud de crónicas y anales la reproducen. Cuando Alfonso X la relate, lo hará como hecho real. Y cuando Carlos I llegue a España, muchos siglos después, visitará la tumba de Bernardo en Aguilar de Campoo y allí recibirá la espada Durandarte, sacada del sepulcro del héroe. Además, este será omnipresente en la literatura española hasta el Siglo de Oro incluido. Porque Bernardo aparece por todas partes. Hoy no nos suena de nada, pero durante siglos fue un personaje crucial, como el Cid, más o menos. ¿Qué pasa? Hombre, Alfonso X el Sabio fechó la hazaña de Roncesvalles, lo hemos oído antes, 27 años andados del reinado de Alfonso el Casto. ¿Qué significa eso? Que era el año 808, pero la batalla había ocurrido, según la otra versión, 30 años antes, año 778. Sin embargo, fíjate, en esta nueva fecha, 808, sí que sería posible decir, como dice la canción de Roldán, que Carlomagno, ya con 60 años, tuviera la barba blanca. Empieza la cosa a casar. Claro. Hay que insistir en que la historia de Bernardo del Carpio fue tenida por cierta hasta el siglo XVII. Fue entonces cuando se empezó a dudar de su verosimilitud. ¿Por qué? Por las incongruencias de fechas. Los historiadores no tenían solo a su disposición las fuentes épicas y literarias. Había también una nutrida documentación de la época carolingia y en particular la Vita Caroli de Eginhard. Pero además era época de reescritura de la historia al compás de los grandes cambios políticos. Un historiador aragonés, Pellicer, fijó la fecha de la batalla de Roncesvalles en el 778. A partir de ese momento, tal fue la fecha canónica de la batalla. Y en esa fecha, Bernardo del Carpio, de haber existido, solo sería un niño. Por eso Bernardo desapareció de la historia. Claro, porque además, por otro lado, todas las investigaciones que se hacían venían a coincidir en que el planteamiento que sirve de arranque a la canción de Roldán era básicamente correcto. Era verdad que los moros de Zaragoza se rebelaron contra Córdoba, era verdad que pidieron ayuda a Carlomagno, y era verdad que Carlomagno ve aquí una oportunidad excelente para asentar la marca hispánica y bajarla hasta el Ebro. Mira cómo es la versión que nos da Doña Historia Moderna, así habla ella. En el verano del 778, el emperador Carlomagno, rey de los francos, se adentró en tierras hispanas, llamado por el gobernador musulmán de Zaragoza, que se había rebelado contra el califa de Córdoba. El gobernador no cumplió su promesa y Carlomagno tuvo que volver. Al regresar por el Pirineo navarro, las tropas carolingias sufrieron una emboscada en el paso de Roncesvalles. Los atacantes, tal vez vascones, tal vez una coalición de vascones y musulmanes, aniquilaron a la retaguardia de Carlomagno, matando a Roldán, sobrino del emperador, y a los 12 pares de Francia. Pues a lo que dice la historia moderna hay que hacerle unas cuantas precisiones. Primero, que nadie sabe exactamente dónde fue la batalla.
Lo más probable es que fuera en Valcarlos, pero esto es al otro lado del Pirineo navarro. Tampoco se sabe con precisión quién atacó a los carolingios. Pudieron ser vascones de este lado del Pirineo, del lado francés, o musulmanes, o todos juntos. En cuanto a la batalla, parece que se trató más bien de una emboscada masiva, un ejército inerme bajo una catarata de rocas y dardos. Claro, y además está la cuestión de, bueno, ¿y entonces qué pasa con la batalla española, esa del 808 que cuenta nuestra tradición? Bueno, era mentira. La verdad es que muchas cosas que cuenta la versión 778 se explican mejor en la versión 808 y sobre todo en la propia batalla de Roncesvalles, es decir, en Roncesvalles no puede haber una batalla de esas características por el terreno, ¿no? Bueno, pues juntando todos estos misterios, un historiador español, Vicente González García, propuso en 1967 una hipótesis singular, y es que no hubo una batalla de Roncesvalles, sino dos. Vaya. Claro, la primera habría sido en agosto del 778, fue en Valcarlos, sí que corresponde a la secuencia descrita por la historia moderna. Una emboscada de vascones, y probablemente vascones y sarracenos, contra tropas carolingias. Y la segunda, que habría sido en junio de 808, es la que tuvo lugar propiamente en Roncesvalles, y es la que perduró luego en la tradición española, con Bernardo del Carpio, los nobles asturianos y todas estas cuestiones. Hace poco, en febrero del mes pasado, este mismo mes, a principios de este mismo mes, un congreso exponía en Oviedo esta hipótesis. La verdad es que el debate continúa. Preguntémonos qué podemos sacar en claro de este cruce de historia y leyenda en torno a la batalla de Roncesvalles. Pues ante todo, dos cosas. Primero, que los españoles de los siglos VIII y IX sabían muy bien cuál era su tierra y cuál debía ser su rey, por muy poderoso que fuera Carlomagno. Claro, y la segunda, en el plano cultural, hombre, que todos los días nos encontramos continentes perdidos en nuestro enorme legado literario y artístico, como esos romances de Bernardo del Carpio que antaño conocían todos los españoles y que hoy han quedado para gabinetes de eruditos. Recuperar nuestra historia es tarea de todos los días, pasara lo que pasara en Roncesvalles. Exactamente. Pues muchas gracias a José Javier Esparza. Vamos a saludar a Jaime Peñafiel. En la cadena COPE, La tarde con Cristina.